En este video veremos los componentes más baratos o piezas más económicas para actualizar nuestra computadora, y lo primero que veremos será cuáles son las piezas más económicas que realmente van a mejorar el rendimiento. Por ejemplo, si compras ventiladores con RGB, un disipador que tenga lucecitas, un enfriamiento líquido, pues sí va a mejorar el flujo de aire, la temperatura, etcétera, pero en primera instancia no te va a dar más FPS. A lo mejor después de 2 3 horas de estar jugando, a lo mejor si tienes el thermal throttling es cuando tus componentes alcanzan 100 grados, tal, y internamente bajan su rendimiento para que no se calienten más. En ese caso sí vas a tener más FPS, pero es bastante raro que eso suceda, y si sucede es más problema de tus componentes que de la ventilación. Ahora sí, estando en Amazon, los componentes más económicos son los que afectan al rendimiento, pero no de forma tan directa. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, algo que presumió bastante PlayStation cuando anunció el PlayStation 5 es que tenía un super SSD de la NASA, etcétera, que te permitía abrir los juegos en 2 segundos y así. Entonces, técnicamente no mejora el rendimiento, pero a la hora de abrir juegos, cargar texturas, todo esto, sí mejora la experiencia de los juegos, incluso más en juegos online, por ejemplo Warzone, Fortnite, que tardan una eternidad en cargar. Con esto pues no tarda tanto. Y aparte, como son Battle Royales, prácticamente cuando todavía estás en autobús va a cargar y podrás escoger mejor una zona para jugar. Y bueno, aquí yo no te recomiendo estos, son más económicos, pero a lo mejor si tu computadora es bastante antigua, vale la pena. Pero si tu computadora es medianamente reciente, por ejemplo tiene un procesador de la generación 9000 para arriba, 7000 incluso, yo te recomiendo uno de estos. Y la diferencia principal, además del tamaño y la forma, es que estos se conectan al puerto PCI Express y estos son SATA. Entonces, la velocidad del PCI Express es muchísimo más rápida que SATA. Y si te das cuenta, aquí en la descripción dice 520 megabytes por segundo de lectura y 450 megabytes de escritura. En este caso, con el que yo recomiendo, este da una velocidad de lectura de 6000 megabytes, o sea, es 10 veces más rápido, y de escritura 4000 megabytes, que es 4 veces, digo, casi 10 veces más rápido igual. De hecho, es como sería como 15 veces y 10 veces, pero bueno, es muchísimas veces más rápido. De hecho, yo tengo este, va bastante bien. En sí, sí está algo caro en comparación de lo que veremos más adelante, pero vale mucho la pena, ya que al momento de que abras Windows, abras programas, abras juegos, va a ir demasiado rápido y vas a sentir que es mucho más fluido. Entonces, es el primer componente que yo te recomiendo para mejorar. Ahora, otro componente económico es la memoria RAM, y más aún la DDR4. Y de igual manera la DDR5 ya bajó un poco, pero la DDR4 está bastante barata. Pero mucho ojo, está barata y vale mucho la pena si vas a comprar el formato de 16 gigabytes. Si compras el de 8 no vale la pena, porque los juegos actuales ya te piden como mínimo, o técnicamente recomendado, aunque no es así, como Fortnite, que aunque diga 16 gigabytes, funciona mejor con más gigabytes. Entonces, lo que yo te recomiendo es que compres 32 gigabytes de RAM, pero no tiene que ser una sola exhibición. Si haces las cuentas, tú tienes 8 gigabytes, supongamos, o por ejemplo como yo, que tengo todavía 16 gigabytes, tengo dos módulos de 8, puedo comprarme un módulo de 16, quitar uno de 8, lo vendo o lo dejo por ahí a lo mejor, y sumamos los 8 gigabytes de antes más 16, dan 24 gigabytes. Esto va a mejorar la experiencia en el sistema, inclusive en algunos juegos como Fortnite, que ocupan bastante RAM, puede mejorar el rendimiento y la estabilidad del juego. Se te va a trabar menos, va a ser más fluido, etcétera. Entonces, no afecta directamente los FPS, pero sí puede mejorar la experiencia en los juegos, y es la memoria RAM. Y recuerda la DDR4 y que mínimo sea de 16 gigabytes. Y si te das cuenta, cuesta 630 pesos, unos $30, y por 32 gigabytes de RAM vas a gastar unos $60, que es bastante económico. Es un poquito más caro que el disco duro. Bueno, no es un disco, es un SSD. Es un poquito más caro,
pero igual va a mejorar tu experiencia en el juego. Y bueno, estos son los componentes más económicos para mejorar tu computadora, pero todavía hay más y de hecho te dije al inicio que la ventilación no podría entrar acá aunque es un poco más barata porque no aumenta los FPS, pero si tienes, por ejemplo, esta es una zona donde hay mucho calor, tu gabinete no tiene buen flujo de aire, por ejemplo, mi procesador es un i5 12400F, se calienta bastante, no tengo tan buen flujo de aire y pues lo del ventilador que tiene por defecto está a una velocidad bastante alta, no recuerdo cuántas revoluciones, pero del 100% va como 80 todo el tiempo, más aún cuando juego. Es bastante molesto, no sube a más de 74 grados, es una buena temperatura, pero hace bastante ruido. Entonces, lo que yo te recomiendo es un disipador para GPU, ya que las tarjetas gráficas de hoy en día son bastante buenas, no se calientan tanto, pero los procesadores sí se calientan algo, piden bastante energía. Entonces yo te recomiendo un ventilador. De estos no tanto, yo te recomiendo uno que tenga un disipador un poco más grueso para que así pueda enfriar mejor. De igual manera, si no tienes tanto dinero, vas por uno de estos, es económico y va a valer la pena. De esos no te lo recomiendo tanto, bueno, en este caso sí, porque es una marca bastante buena, tiene mucho espacio, digo, el disipador es bastante grande, pero si es una marca china que igual tiene lucecitas, no te lo recomiendo tanto, no va a enfriar nada. Entonces mínimo que sea una marca reconocida y un pequeño truco es que veas las calificaciones. Si son buenas, es buen disipador o buen producto, y si son malas, no tanto. En este caso yo te recomiendo uno de estos bastante grande o si no mínimo un enfriamiento líquido de dos ventiladores. En este caso los Noctua, aunque se ven chiquitos y que no enfrían nada, estos puede que enfríen mejor que estas cosas enormes. Y ya está bastante comprobado en varios videos, te recomiendo investigar. Entonces si tienes para invertirle, compra uno de estos, no es tan estorboso, es ligero y enfría bastante bien. De hecho, prácticamente serán los mejores que hay en el mercado. Bueno, ahí es el precio, está un poquito más económico. Y técnicamente sería eso, disipación de calor, yo lo pongo hasta el final. Y lo más importante es la velocidad, incluso para computadoras viejas, laptops, etcétera. Es muy recomendable que se instalen SSDs. Y ya por último, también puedes poner un ventilador para gabinete, bueno, ventilador de torre. Bueno, en este caso pensé que era torre de gabinete, entonces le ponemos gabinete, ahí lo tenemos. Yo te recomiendo que vayas por unos buenos ventiladores, de hecho son bastante económicos. Por ejemplo, estos Thermalflake, me parece que esto es por una unidad, no son los tres. Igual hay paquetes de tres, algunos son más caros, otros no tanto. Nada más tienes que escoger el mejor de igual manera, que sean de buena marca. Por ejemplo, estos son Noctua, a mi parecer están bastante bien de precio. Y simplemente es para que acomodes bien el flujo de aire. Y eso no te va a ayudar tanto a subir los FPS, pero si tu tarjeta gráfica está a más de 80 grados, tu procesador igual, y es recomendable que le metas esto para que no tengas problemas a la larga. Y ya por último, y como conclusión, yo te recomiendo que compres todos tus juegos originales. Como experiencia, yo quería jugar el Monster Hunter World, lo compré por 50 pesos, unos 2.5 dólares en Mercado Libre, y fue una mala experiencia, iba bastante mal, el rendimiento no era lo mejor. Y después, como a los 2 días, lo compré en Steam, me salió todavía más caro, obviamente, pero el rendimiento era muchísimo mejor. Entonces, si estás jugando con bajos FPS, a lo mejor es porque no tienes el juego original y por eso no está optimizado. Y por el otro lado, hay juegos que tienen un anti-cheat que es bastante pesado y si no lo tuvieran, podrías ganar unos 12-15 FPS. Y por último, si es que esto se te hace bastante caro y de forma personal, yo te recomiendo que compres la membresía de GeForce Now. ¿Por qué GeForce Now? GeForce Now te da computadoras de alto rendimiento. De hecho, vamos a ver aquí más información, a ver qué GPU tienen. Te dan una GPU bastante potente. Ahí no dice que GeForce RTX te la dan, pero es como una 4080 para arriba. Entonces puedes jugar, por ejemplo, Baldur's Gate, un juego bastante pesado, actual, Dragon's Dogma, a más de 100 FPS. Pagas como unos 15 dólares, por ejemplo, vamos a ver los precios en membresía. Son bastante económicos, a mi parecer.
Aquí están los precios y aparte lo curioso es que te dan una prueba gratis. Lo malo es que tienes que esperar y nada más puedes jugar una hora, pero con esta opción cuesta 174 pesos, más o menos unos $10. Puedes jugar a 2K con Ray Tracing. Lo bueno es que ya el input lag está bastante bien, ya no es tan pesado. Y cualquier juego que tengas en Steam, en Epic, etcétera, lo podrás jugar aquí. Aparte, como te dije, lo puedes jugar a muchos más FPS y no tienes que actualizar tu computadora, es algo muy barato y puedes jugar juegos de 2025, 2050, los que tú quieras, sin ningún tipo de problema. Y sobre todo es bastante barato. Y bueno, esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.